Bueno, un cordial saludo, les doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero. Hoy en esta clase en el cual estamos viendo el tema de... vamos a iniciar hoy es 8 del 3 de marzo del 2021, en el cual iniciamos nuestra sesión número 11, creo que es 11, ¿me corrijo? Doctor, la 11. Sí, doctor, es la 11. Pues madre, nos queda ya prácticamente como 8 días, o sea, nos toca correr, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Yo sé que sí vamos a alcanzar. ¿Listo? Bueno, entonces, mujeres, voy a buscar las diapositivas, por acá las tengo, permítanme. Vamos así. ¿Cómo les fue con la Artuis? Por ahí vi hartos correos que llegaron. No me queda tiempo de organizarlos. Pero con lo de CITES, les veo que le fue muy bien a algunos. Bueno, muy bien, casi toda parte de la mayoría. Y con lo de GEA, ¿cómo les fue? 13 hojas, profe. Poquito, tan poquito. 25 hojas de cuaderno. ¿Quién dio más? Ahora 25, sí. 27 hojas de cuaderno. Eso, ¿quién dio más? Ahora sí. Yo sí decía tan poquito. Si eso da más. Tan poquito, 25. Profe, pero toca de todos los videos o solo uno? Solo el de GEA, todo el completo, que son de 20 minutos. No, son 30 minutos, son dos partes el de GEA, porque habla de todas las rocas. Tres Son partes. casi 3. No, a mí me Tres, salió André. más No, 13 hojas. pero es que yo revisé el video habla de las tres partes, ¿cierto, profe? De todas las rocas, es todo el video completo, que se suponía que son 40. Y metamórficas. Por eso, en la segunda parte hace parte del primer video, que es donde habla también de toda la parte de los yesos, de las metamórficas. Sí. Bueno, de pronto viste uno más larguito, pero hay 3. Permítame, está cargando las diapositivas. Está más lento, está bien. Entonces, ¿aprendieron algo por lo menos de las rocas? Claro, cómo no, no mentiras, a las malas, cómo no. O sea, viendo video, escribiéndolo y escribiendo lo que uno escucha, pues cómo no aprender. Ya saben que es una roca detrítica, orgánica, física, química, una lutita. Claro, metamórfica. Profe, eso. Plutónica, Entendido, profe. volcánica. O sea, sí, si no aprende uno así, no aprende. Profe, hubiéramos hecho más bien un resumen de las cosas importantes. En serio, que la muchachita hablaba muchas cositas así como que, o sea, transcribirlo todo fue duro, profe. O sea, el que no haya comenzado, hola, que no sé qué, tal cosa, Diga, tiene 0. Comienza, nos encontramos en el museo de... Si no dice, nos encontramos en el Museo de España y no lo escriben con el acento, gracias. Ahora no me quiere, está pero súper lento. Ay, bueno, menos que el tema de hoy es súper cortico. Mañana comienza ya lo más largo. Espérame que es que leí varias horas. Hoy vamos a ver áreas protegidas. Áreas protegidas. Si quieren van copiando título. Áreas protegidas, sino que es que está súper lento acá porque está frío el computador. Y llovió toda casi la noche. Quieto. Áreas protegidas.
Doctor, buenos días. Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Y usted? Bien, bien, bendito sea Dios, gracias a Dios, gracias. Permítame un segundo, que estoy buscando. Está cargando. Áreas protegidas. Oh, bueno. Me avisa cuando esté compartiendo. Listo, doctor. Aún no. Ya. Ya, doctor. Ok, listo. Está muy listo, listo. Profe, ¿lo puede poner más grande? Qué pena. Dale. Ahí está. O abajo en la presentación, eso. Gracias, qué pena. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con este tema importante de áreas protegidas. A mí siempre me gusta decirles por qué la importancia de cada tema. Porque precisamente cuando usted empieza a trabajar en asuntos mineros o cualquier proyecto, obra o actividad, usted puede decirle, yo ahora saco la licencia a esa persona, ¿sí? Porque usted puede llegar a encontrar con muchas dificultades, ¿sí? Como una de las primeras dificultades que nosotros veíamos, por ejemplo, en CITES, que CITES, si nos dábamos cuenta, es una protección internacional y en el cual estábamos nosotros adheridos a ese convenio, en el cual está en vigor con el ley 17 del 1981, y que pues si uno se pusiera a decir, yo le saco la licencia ambiental y resulta que donde quieren pasar o maquinaria y yo voy a hacer el trazado, resulta tener un área protegida. Pues téngalo por seguro que mucho menos a usted le van a dar un área, le van a dar la licencia. Y usted tampoco podría afectar un proyecto de tantas magnitudes, o sea, cuando son estos proyectos, uno no habla en pesitos, uno siempre va a hablar de millones en estos proyectos. Por eso no hemos podido entrar a ver lo que es derecho minero, pero ya muy pronto vamos a ver derecho minero. O sea, lo que me toca hacer en derecho minero, lo que yo hago en un día, en un semestre con los muchachos, verlo con ustedes en una clase. Y pues si de pronto llegaré a necesitar de pronto unas clasecitas más, pues si nos toca un sábado o buscamos un espacio para poder complementar, porque yo sé que de pronto lo vamos a necesitar, a pesar que pues vamos bien de tiempo y todo eso, pero para que queden bien. Entonces este tema de áreas protegidas cobra gran importancia para el momento dado que yo vaya a sacar una licencia ambiental, ya con los motivos expuestos, ¿sí? Entonces, pues esto no es, cuando uno dicta con más profundidad, cuando uno dicta con más profundidad estas clases,
pues uno empieza a enseñar lo que es el marco constitucional colombiano, el marco internacional, en el cual regula estas áreas, los principios legales orientadores frente a la protección, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, esa categoría que se aplica también en los ecosistemas especiales de la protección, áreas excluidas de la minería, la competencia, en el cual se vuelve importante, pero pues no vamos a verla toda, pues debido al tiempo, porque no es la única materia. Pero sí yo le recomendaría, por ejemplo, cuando uno estudia ecosistemas de especie de protección, yo les hablaba a ustedes que vayan al jardín botánico, ¿sí? En el jardín botánico usted puede ir y encontrar los tipos de ecosistemas. Vaya un día con su familia, con su esposo, con su novia, con su amante, ¿sí? Pero vaya. Es importante, ¿sí? Pero nosotros no vamos a ver todo eso. Vamos a ver solamente dos partes del marco constitucional colombiano, no más. Entonces, esa partecita es la que nosotros vamos a ver. Entonces, ¿qué hace parte de ese marco constitucional colombiano? ¿Y cuál es esa legislación? ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es esa protección que nosotros vamos a encontrar? Si bien es cierto, entonces, podemos encontrar un marco de protección o regulación frente a la conservación, frente a la naturaleza, en materia de conservación en la Constitución, y si el Estado nos demuestra que en la Constitución el Estado tiene una obligación, si bien es cierto, como dice la Constitución, es obligación del Estado y de quién más, y de las personas, proteger lo que son esas riquezas culturales de la nación, ¿sí? No solamente le deja esa obligación al Estado, sino también le deja también a las personas como obligación a las personas de proteger, sino también como un deber. Por eso quiero que revisemos el inciso 98, el inciso 90, el 95, el artículo 95, inciso 8, en el cual nos habla, son deberes. ¿De quién? De las personas. ¿Y qué tiene que hacer? Pues cuidar. ¿Qué va a proteger y qué tiene que cuidar? Pues va a proteger todos los recursos culturales y naturales, así como nos lo dijo acá el artículo riquezas y culturales. ¿De dónde? Pues de todo el país. Tiene que usted velar por esa conservación de un ambiente sano, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan lo que hablábamos de esos factores contaminantes a un ambiente sano? Entonces, se trata de esa conservación, no solamente entonces de esas riquezas culturales y nacionales, y es deber de las obligaciones del Estado de las personas velar por ese ambiente sano. Pues, ¿quiénes tienen derecho a todo eso? Pues todas las personas a gozar tienen derecho a un ambiente sano. Y nosotros ya vimos esa categoría de qué es un ambiente sano, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos esas categorías en segunda, tercera y primera generación? Entonces, ese derecho a un ambiente sano, pues la ley a usted le tiene que garantizar la participación de todas las comunidades en las decisiones que puedan afectar. Entonces, tanto eso también del derecho a un ambiente sano es cuidar y no afectar tanto a la fauna como a la flora. Pues al Estado, así como uno lo establece el artículo 8, que es de esa obligación, pues el Estado tiene una responsabilidad, es deber del Estado proteger la biodiversidad, pues esa biodiversidad, recuerden que nosotros, voy a borrar acá, nosotros, la biodiversidad, estamos con la ley 165 de 94, ¿sí? E integridad del ambiente. Entonces es deber del Estado proteger la biodiversidad, y cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de fauna y de flora.
e integrar el ambiente frente a la conservación. Y aquí ya empieza a hablarnos de la conservación de esas áreas de importancia ecológica. Entonces, y fomentar la educación de esos logros. Pero entonces, ¿cuáles son de esas gran importancia ecológica? Entonces nos va a mandar aquí a hablar a este siguiente artículo. Pues son los bienes de uso público, los parques naturales, entonces vamos enumerándolos. 1, 2, las tierras comunales de grupos étnicos. 4, las tierras de resguardo. 5, porque ellos hacen parte de nuestras riquezas culturales también. El patrimonio arqueológico de la nación. Entonces vamos 4, 5 y 6. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Tendrán que ser protegidos, ¿sí? Es deber del Estado de protegerlos. Y entonces al protegerlos, ¿qué tiene que hacer el Estado? Planificar el aprovechamiento de esos recursos naturales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de planificar, entonces es donde, de acuerdo a los principios de Río, después de esa reunión, se empiezan a exigir estudios de impacto ambiental con un apellido, como el PMA, aquí estudio de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. Pues, ¿qué tiene que garantizar bajo esto? Garantiza su desarrollo sostenible y su conservación y la restauración y sustitución. Además, con el PMA y el LIA va a prevenir, ¿sí? Además va a prevenir y va a controlar todos esos factores, pero recuerden que nosotros veíamos factores, factores como físicos, químicos, orgánicos, ¿sí? Que deterioran el ambiente. ¿A qué? ¿Cuál es ese ambiente? A lo que va contra el agua, el aire, fauna, todo eso. Y entonces ellos, al detectar eso, pues van a poner sanciones legales para la reparación de esos mismos daños causados. Entonces, al colocar esas sanciones, asimismo, entonces hay una protección al ecosistema. Pues recuerden que el Estado debe planificar y si no lo hiciera, entonces incurriría en una responsabilidad del Estado generando un daño antijurídico. Pues cuando hablamos de daño antijurídico, es lo que la persona no está en obligación de soportar y por lo tanto el Estado tendría que responder. ¿De responder qué? De esa protección a esos ecosistemas. Entonces, ¿cuáles de estos ecosistemas nos estaba mencionando? Pues nos íbamos entonces a eso, como los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales, los demás, los tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico. ¿Quién me dice un bien público? ¿Quién me dice un ejemplo? ¿Los parques, profe? Sí, parque Simón Bolívar. Un parque natural, ¿quién me dice? Chicaque. Sí. ¿Quién me dice un ejemplo de las tierras comunales de grupos étnicos? El Bajo Cauca, doctor. La Sierra Nevada. Tierra comunal de un grupo étnico. Bueno, no son muchísimos como el tirar, no sé qué igual, no sé qué, y las tierras de un resguardo. Eso también toca mirar en la página de la ONU. El patrimonio arqueológico. San Agustín. Muy bien. San Agustín y Tierra Adentro. Entonces, esos son bienes que uno le van a decir, mire, tengo oro. ¿Y en dónde queda? En toda la mitad del Parque San Agustín. Y usted se compromete y usted no hace la revisión de todo eso y le ponen a darle plata. Y resulta que es un área que usted no puede hacer absolutamente nada. Por lo tanto, esos bienes son ¿qué? Inalienables. Intransferibles. Imprescriptibles e inembargables, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de inalienables, ¿qué quiere decir?
que nadie lo puede enajenar, ¿sí? Imprescriptible, que nadie puede hacer, nadie puede usucapir, no puede decir que ya llevo 20 años y entonces yo ya voy a usucapir. E inembargable, que eso no se puede embargar, ¿listo? Entonces, son inalienables e imprescriptibles. Entonces, pero recuerden que aquí nos habla que todo eso lo debe proteger la nación, pero aquí nos habla, y lo voy a dejar en rojo, nos dice, y los demás bienes que determine la ley, y los demás. ¿Y cuáles son esos demás? ¿Cuáles son esos demás? Entonces, en ese entendido, nosotros estamos entendiendo que a partir de la 91 de la Constitución, de ahí para allá, nos habló de unos, como del artículo 63. ¿Cuántos habían en el 63? ¿Habían cuántos? Habían bienes públicos, parques, 2, tierras comunales, grupo 6. 6, profe. 6, muy bien. Entonces, esos 6, y nos decía, y los demás, ¿cierto? Entonces, esos demás, espérame que no me escriba. Y los demás. ¿Dónde están esos demás? Pues vamos a encontrar con la ley por allá en el año 2010, vamos a encontrar la ley 2372 del 2010. ¿Sí? Y vamos a buscarla. Ley 2372. 72 del 2010. Es un decreto. Yo coloqué que era ley. Es un decreto. Entonces, pues voy aquí a compartirle. Entonces, ¿qué estoy compartiendo? ¿Las diapositivas? Sí. En el momento nada. Ahora me avisan. Sí, el decreto. El decreto. Entonces, el decreto 2372, ¿se acuerda que nos decía el artículo 63 y los demás que determine la ley? Entonces, tenemos un decreto por el cual, el decreto 2811 de la ley 29, el decreto en el cual se reglamenta todo eso, lo que es el SINAPRO, ¿sí? ¿Qué es el SINA? El Sistema de Áreas Protegidas. Y ahí está el fundamento del artículo 63, de lo que les estaba diciendo, que pues nosotros hacemos parte del convenio de la biodiversidad y por eso pues el Estado tiene que conservarlo, pues de todo lo que aparte, bla, 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 todo lo que ya ustedes ya conocen, ¿cierto? Pues el objeto de esta ley es reglamentar todas unas especies o una categoría de procedimientos relacionados con áreas protegidas y para ese efecto se monta con este decreto, se monta lo que es el departamento del SINA. Entonces, dado a eso, entonces, en su artículo 10, nos dice categorías. Voy a agrandarlos un poquito. Ahí está bien. Listo. Entonces nos dice, ¿qué nos dice? Categorías.
O sea, otro catálogo, como nosotros hemos estado viendo, solo catálogos, ¿se acuerdan? Otro catálogo, ¿de qué? De áreas protegidas que son sistema nacional. Entonces, nos va a decir acá, y por favor tomen apunte. Las categorías de área protegida que conforman son 2 puntos. Entonces tenemos sistema de parques nacionales. Sistema de parques nacionales. Y también tenemos otro. ¿Cuántos seamos? 6. Entonces vamos a colocar 7 nacionales, pero también tenemos regionales. O sea, ese sería 8 también. Tenemos reserva forestal productora, pero también tenemos uno que es de reserva forestal productora protectora. O sea, este sería 9 y esta productora sería 10. ¿Sí? Ah, mire, aquí está el parque regional, entonces aquí quitamos uno. Permítanme un segundo. Entonces, ya está arriba, ya está aquí abajo. ¿Sí? Va con este. Sí, va con este. Entonces tenemos 1 y este sería el 2. Y aquí sí tendríamos parque forestal productora. Protectora. Ah, no, reserva forestal productora. ¿Cómo es que se llamaba la otra? Bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, otras que tenemos son las de distrito de manejo integrado. Usted la va a conocer de pronto por las siglas así. MI, distrito de manejo integrado. Distrito de conservación del suelo. ¿Mm? Entonces, 2, 3, 4 áreas de recreación. 5 y hay unas especies de protección. Entonces, tenemos otras áreas de conservación, como las áreas de la sociedad civil, esas personas que son dedicadas también a conservar todo lo que les pertenece a la sociedad civil. Entonces, son grupos que se conforman. ¿Listo? Entonces ya teníamos allá 6, entonces 7, 8, 9, 10, 11, 13. ¿Cuáles nos hacen falta ahí? Entonces nos hace falta las zonas de reserva hídrica, ¿sí? Zonas de reserva hídrica. Nos hace falta las zonas de Ramsar, doctor, pero no las veo ahí que nos diga y nos aparezcan. ¿Por qué? Porque tienen su propia legislación, su propia protección. Las zonas de páramos, ¿sí? La ley de páramos tiene su propia legislación. Zonas de reserva hídrica, zonas de reserva forestal protectora,
y productora. Protectora, pero hay unas que son productoras. ¿Listo? Entonces, zonas de reserva hídrica, zonas Ramsar, zonas de páramo, sistema de parques nacionales. ¿Cuántas vamos? Entonces, allá íbamos, contemos, íbamos 6, acá 7, acá 8, acá 9, acá 10, acá 11, acá 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 por encima. ¿Sí o no? Entonces son 17 áreas que uno tiene que revisar de que donde nosotros vayamos a hacer un trabajo no vaya a afectar ninguna de estas, porque toda persona, el de haber estado y el Estado tiene que planificar todo esto. ¿Listo? 17. 17. Ahorra. Esa la encuentran en el artículo 10 del decreto 23. ¿Listo? La zona hídrica, la zona de Ramsar y la zona de páramos, subpáramos, también puede encontrarse ahí. ¿Listo? Entonces, eso es de la Constitución. Me avisan si estoy compartiendo. Eso es frente de la Constitución para allá, ¿cierto? Pero una pregunta, sí, claro, pregunta. Y antes de la Constitución, entonces, ¿cómo era esa protección? Claro que sí, ya le explico, no se afán. Entonces, antes de la Constitución, pues hoy en día es una protección a través de la ley 60, el artículo 63, la ley 23 y su legislación, por ejemplo, también de páramos, subpáramos, todo lo que son RAM, SAR, ¿sí? Y ¿cuál colocábamos la otra? Zonas de reserva hídrica. Entonces, todo eso ahí para allá se empezó a proteger. Pero sí, doctor, a mí me nace la duda, ¿cómo después de la Constitución? Muy buena pregunta, muchachos. Entonces, ya se la respondo. Entonces, anteriormente, pues si se dieron cuenta, pues cuando llega la reunión de Estocolmo, en esa reunión, pues la que viene a ser la primera política ambiental era la ley 2372, ¿de acuerdo? Del 73, perdón. Y el decreto 2811 del 74 era la que venía a capotear todo. Entonces, busquemos el decreto 2811. Decreto 2811 de 74. ¿Ustedes se acuerdan cómo decía el artículo 63?
Bueno, voy aquí a compartirles un momentico. Me avisan si estoy compartiendo. Sí, doctor, se está compartiendo. Bueno, Sí, del capítulo 2, el dominio de las aguas y sus cauces, ¿sí? Donde habla del título y disposiciones generales, ¿sí? Nos habla en ese momento lo que más importante era proteger las aguas, del capítulo 2, del dominio y las aguas y sus cauces. Entonces, nos decía en el artículo 8, sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a las leyes, las aguas son de dominio público, son inalienables e imprescindibles. Yo donde escuché ese inalienable, ¿en qué artículo fue? En el artículo 63. ¿Y en qué momento eran de derecho adquiridos con arreglos de los míos? Pues desde que nacen y mueren dentro del mismo areal, se entienden que son propias las aguas, ¿sí? Y así nos lo estableció el Código Civil en su artículo 677 también, y el artículo 81, entonces sin perjuicio de los demás, son inalienables e imprescindibles e embargables hoy en día. Eso nos lo establecía antes de la Constitución, que estamos para allá, ¿cierto? Entonces, son de dominio privado y se entienden por Ministerio de la Ley por no utilización, bueno, el artículo 83, salvo derechos adquiridos por los particulares, son inalienables e imprescindibles del Estado. Vuelve y aparece esa palabrita inalienable e imprescindible. Ahí le decían imprescindible, pero en el 63, ¿cómo le dicen? ¿Cuáles son las tres palabras mágicas que le dicen? Inalienable, Imprescriptible. y inembargable. ¿Cierto? Para esa época, pues con la Constitución del 86, le decían inalienable e imprescindible, pero hoy en día es inalienable, imprescindible e inembargable. Ese era el momento, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que se protegía? Entonces, miremos. Aquí hay otro catálogo, así como lo hemos estado viendo, el alveo o el cauce natural de las corrientes, el lecho o depósito natural de las aguas, las playas marítimas, fluviales y lacustres. Doctor, una preguntita. ¿Qué? Sí, claro que sí, pregunte. ¿Qué es lacustre? Claro que sí. Lacustre era antiguamente cuando eran los vallados y crearon las ciudades encima. Entonces es un vallado prácticamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué más, doctor? No, eso es, así es como lo entendí y como lo aprendí. Que es como una especie de vallado. Sin embargo, pueden buscar la definición. Bueno, listo, doctor, muchas gracias. De nada, muchachos preguntan muchísimo. Entonces, ¿qué más puede ser de especie de proteger? Una faja paralela a una línea máxima a las cauces permanentes de ríos, lagos hasta 30 metros de ancho. Ahí es donde ustedes escuchan la ronda o la zona de amortiguación. Ejemplo, llamémoslo, aquí hacen un edificio, supongamos en Suba hay un humedal, creo que se llama la del burro, me parece, o la conejera. La conejera. Bueno, supongamos, hay un poco de edificios, ¿cierto? Y aquí hay un humedal. Entonces, ese humedal, usted tiene que respetar la ronda de ¿cuántos metros nos dice?
de 30 metros, ¿sí? Y esto se tenía que haber construido desde así. Y dejar esta ronda. A eso le llaman ronda o zona de amortiguación. ¿Listo? Entonces, cuando no se deja eso, está atentando también contra la parte de zonas protegidas. ¿Mm? Listo. Baja paralela, líneas mareas máxima, cauce permanente de ríos. ¿Qué otras? Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces glaciares. Los estratos de depósito de agua subterránea. Entonces, dense en cuenta cómo se empezaba a proteger con este catálogo, del decreto 2811, lo que es ese artículo 83, que podíamos encontrar una especie de protección de catálogo ahí. Así como lo encontramos en la Constitución del 93, del 91, un catálogo. Ahí encontramos un catálogo. Acá también encontramos en su artículo 10, encontramos un catálogo. ¿Cierto? Entonces, des en cuenta, si nos pusiéramos a enumerar, ya iríamos como en 20 y pico. Yo creo, ¿no? ¿Cuánto nos dio la última vez? 16. ¿Cierto? 17, profe. 17. Entonces, eso es antes de la Constitución del 91, como se protegía y era lo que se protegía para ese momento. ¿Listo? Era lo inalienable y lo imprescindible para el Estado. Pero, doctor, ¿y qué más se protegía sin solamente eso? Bueno, muy buena pregunta. Vámonos entonces un poquitico más atrás, ya que usted está muy curioso preguntando. Juanito. Entonces, vámonos para el año 59. Entonces, en el año 59 sale lo que es la ley segunda del 59. Aparte, por esto. Entonces, vamos a buscar ese catálogo que nos hace falta. Vamos a usar ley segunda de 1959. Doctor, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Doctor, discúlpeme, ¿los aljibes estaban también protegidos para esa época? Como Todo. tal, por lo que como acá en Bogotá había tantos aljibes y hay casas que aún todavía los tienen. Con la ley 99-93 en su artículo 4 también se deben a proteger, ¿sí? En su artículo cuarto y hay unos numerales, ya los miramos. ¿Listo? Gracias, doctor, muy amable. Quiere ver mirando la ley 99 artículo 4. Listo. Entonces, bueno, no he proyectado, ¿cierto? ¿De qué nos hablaba esta ley? Por el cual se modifica, por lo que fue el 19, perdón. Habla sobre la economía forestal de la nación y conservación de... Así. ¿Me dicen si estoy compartiendo? Sí. Sí. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, vamos a revisar ese otro catálogo. Entonces, sobre la economía forestal y conservación de los recursos renovables. Entonces, eso también es para el desarrollo de las aguas, vida silvestre, zonas forestales protectoras, bosque general, todo lo que sea bosque se clasifica sobre esa protección. ¿Listo? Pero también nos habla de unos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos enumerando. Zonas de el Pacífico, ¿sí? Entonces, aquí nos dice como los linderos
pero no vamos a poner ahí sino el título de lo que nos interesa. Entonces, pongámosle que 20 y algo, zonas de reserva forestal central, zonas de reserva, si se dan cuenta que dice de reserva del río Magdalena. Entonces, y aquí nos dice, vean, las del río Nechico, las del río no sé qué, todo esto acá, si yo me pusiera a enumerarles, el río Pescadero, río no sé qué, todo eso es protegido. ¿Sí? Partiendo del río Negro, Magdalena, bajo los últimos confluentes del río no sé qué, todo esto, miren, si yo me pusiera a enumerar los ríos, entonces el listado sería inmenso, ¿sí? Entonces, el río La Honda, el río no sé qué. Pero entonces, zonas de reserva forestal del río Magdalena. Zonas de reserva forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y sus límites. Entonces, se tiene que tener en cuenta. Las zonas de reserva forestal de la serranía de los Mortillones y sus límites. Entonces, sigamos viendo zonas de reserva forestal del Cucuy, ¿sí? Y las zonas de reserva forestal de la Amazonía. Entonces, se declaran zonas de reserva forestal también los baldíos. También dentro de otras zonas de bosques nacionales, de lo que considera el Agustín Codazzi, habían otros, pero que no me acuerdo. Otra que no se puede escapar en la ley 160 de 94, ya que de ahí agricultura, las zonas de reserva campesina. ¿Cuántas vamos? ¿Cuántos iremos? Bueno, entre esas zonas de reserva forestal campesina, todo eso hay que tener en cuenta para antes de llegar y sacar una licencia o sacar un título minero, antes de comenzar a sacar una licencia ambiental. ¿Listo? Pregunta, dudas, inquietudes. Andrea, Doctor, tengo una pregunta. Qué pena. dime. Y esa reserva forestal, la reserva forestal, la Thomas Vanderham, que hay aquí en la Sabana de Bogotá, que ha sido tan polémica en cuanto a tantas construcciones que han habido. Ahí, eso, por ejemplo, en ese tema, ¿en qué va? Se supone que ya habían iniciado, habían otorgado unas licencias para unas construcciones, entonces ahorita, ¿cómo están manejando eso? Si es reserva. Siempre por eso fue la discusión, siempre. Porque esa es una zona Ramsar, o que se busca que sea declarada zonas de reserva, o la parte acuífera, lacustre, lo que sea, así sea un vallado, pero se está protegiendo. Entonces, y en el cual pues querían hacer una construcción sin respetar las fajas paralelas. Recuerda los de 30 metros. Entonces, y eso es una protección de Ramsar. Entonces, ahí querían ir contra la corriente. Fue una buena decisión de ahorita de la alcaldesa tomar que no se va a hacer nada, porque todo iba sobre intereses propios. Iba sobre las construcciones de familiares y intereses de familiares, más no de intereses generales, llamémoslo así. ¿Qué otra? Gracias. ¿Qué otra pregunta? ¿Sí? Bueno. No se imaginan la tareita que les tengo.
Ay, profe, Ay, no, no, profe, Y antes le da risa. Profe, no hemos terminado la anterior. profe, por favor. Yo todavía estoy estudiando ¿de regalo? Ah, pero la tarea será para solamente los hombres, hoy nosotras no. Perfecto, Yane, bravo. Apoyo, Jenny. ¡Bravo! ¿Cuántas Como alcanzamos? son más juiciosos. ¿Cuántas alcanzamos a contar? Perdimos como una cuenta, son como 50 y Como medio. Como 25, profe, más o menos. 25, sí. ¿Quiere que las contemos? Pues las primeras eran 17. 26. 17. Con el decreto 2811. Y estas últimas. Y las de Ríos y todo eso. ¿Cuánto nos darán? ¿Cuántas imágenes tendrían que recortar? Experimentamos. Ay, profe, no. Uy, no, profe. No, Profe, seamos ecologistas, profe, estamos No. en ambiental, ¿cómo vamos a cortar? Vamos a seguir cortando papelitos y eso es caro, muerto, profe, y no he sembrado mi árbol este año, profe, no sea así. No, yo soy el chico de ambiente. Profe, estamos, no. Profe, yo tengo una pregunta. Usted dijo que nos iba ¿a qué? Que nosotros por la buena exposición que habíamos hecho estábamos eximidos. ¿Cuál exposición? En la número 1, la que Que nosotros los eximimos. zapatos, Que eran veedores de las últimas. Entonces no tenemos que hacer las tareas, ¿cierto, profe? ¿Cuál exposición? Aquí no han hecho en exposiciones. ¿Cómo que no? Nosotros Profe, también, sí. profe, ya la hicimos, nos aplaudiste, nos felicitaste. Ah, no, pero eso Sí, es pero- de las ¿Qué otra exposiciones tarea? que se le reemplazó. No hemos terminado de hacer la anterior. Uy, profe, si es que la otra está larguísima, profe. No, pero esta para la otra semana. La otra semana, ¿en qué sesión iríamos y en qué fecha estaríamos? Contextualizando qué tenemos que hacer, profe. Pues, ¿cómo dice el coro? Recordar y pegar, Recordar sin y pegar. ayuda de los padres. ¿Qué más? Los amantes. Y decimos hijos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, no les voy a decir del 91 para atrás. Todo esto no. Para que seamos buena gente. Interés que le cojan amor a la materia. Todos los del artículo 63 y el catálogo del decreto 2372 junto con páramos, Ramsar y zonas de reserva hídrica. reserva hídrica. ¿Listo? Profe, ¿me puedes repetir la tarea, por favor? Bueno, muchachos, ¿cómo dice el coro? Recortar y pegar. Recortar y pegar en casa, sin ayuda de quién? De los papás. De los amantes. En Colombia, de ¿cierto? los arrocitos en bajo, diablos, Colombia, ¿verdad? diablas. Sí. En Colombia. Pero podemos empezar desde ya. Claro, comience desde ya. Profe, pero recordar. estaba diciendo la tarea que ¿cómo? ¿Cómo así que cómo? Es que Ahí yo te está. pedí el favor de que lo repitieras, por favor. Ya, recortar y pegar en casa sin ayuda del papá, ni de la mamá, ni el novio, ni el amante, ni nadie, solita en casa, Ajá. de todos los del artículo 63, los del artículo 10, más encima que eso no están ahí, páramos, Ramsar y zonas de reserva hídrica. El artículo 10 es la ley 23 del 72, ¿no? Sí.
Yo ver ese cuaderno bien bonito ya cómo va, ¿no? ¿Ya acabaron el cuaderno? No, profe. Pues todavía no han hecho nada prácticamente. Con la tarea que nos dejó, al parecer sí. Yo con la de GEA yo creo que lo termino. Sí, Me toca para este otro cuaderno. ya que Profe, no ya tienen, nomás las no tienen tareas. clase El nada. de páramos en algún sitio en especial para mirar y lo de zonas de reservas hídricas también. No, busca el Atlas de Páramos. Y en Ramsar, En Ramsar unos de Colombia. Tienen que ser de Colombia. sino que como Ramsar, dices, Ramsar son los humedales, ¿no? Ujú. Pero con su, como con su técnica, con una... No, Da sino igual. solamente la imagen. solo la imagen. Solamente la imagen y una pequeña descripción a mano, ya. Ah, ok. A mano otra vez. Otra vez, sí, claro. Y otra descripción a mano y ya. Eso no le estoy pidiendo llene una hojota completa, sino una descripción breve y pequeña a mano. Solo creo, lo que va en imagen es acá lo que se recorta la imagen. ¿Sí? Esto. Si viene en computador no le recibo nada. ¿Listo? Preguntas. O sea, Profe, aquí resumí lo que yo me gasto en un semestre. Profe, una curiosidad, o sea, estamos preocupados por usted. Su merced se alcanza a revisar todos estos trabajos, es que de verdad es mucho trabajo para su merced. No me De importa. verdad, qué angustia. No se angustia. Trasnocha, revisando, imagínese, CITES, más lo de GEA, más todo esto. Yo creo No que no. importa. Yo voy a Yo creo enviarles que una no. relación a ustedes de lo que me entregan. Vamos a ver. Entonces, no se preocupe que yo les envío una relación de los Profe, pero para usted también, sin ayuda de los hijos, de la esposa, amante, o lo que sea, Antes de ¿no? las amigas. Para Tiene que revisar, revisar solo. para revisar los trabajos de sus estudiantes. Todo Entonces, eso lo hago yo solito. por favor, anota ahí al ladito de los estos. ¿Y para Revisar cuándo? las tareas de los estudiantes sin ayuda de... Todo eso yo lo hago solito, tranquilo. Eso es para machetear, eso yo soy bueno para eso. Machete. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, doctor? Para el viernes. Para el otro fin de semana. ¿Para cuándo, profe? Para el viernes. No, ¿De esta? ¿Para este viernes? Trabajar. Al lunes, profe. No, Para el lunes. no. Profe. Para el sábado. Viernes. No, porque el viernes nos va a dejar tarea para el fin de semana, claramente. Sí. Tenga compasión de nosotros, profe. No. Profe, ¿cuántas notas vamos a tener? Yo creo No, que pues con las tenemos 3 que basta, ¿no, profe? Profe, tenemos que trabajar. Entonces, si quiere, hago parcial de todos. Ustedes No que... mentiras, profe. Ah, bueno, si quiere. No, las hago tareas están bien, profe. Las tareas están bien. Más otra tarea quisiera dejar, profe. Ustedes vieran cuando yo hago un examen y cuando yo lo tenía presencialmente y yo iba a hacer examen de ambiental, de todo el tema, de todo lo que habíamos visto, me daban como 15, 16 temas. Uy, no, profe. Y los ponía y les decía, saque una balotica. Ahorita vi que ya me he vuelto buena gente. Le decía, saque una balotica. ¿Sí? Y en esas metía un ping-pong rojo o un ping-pong de un color donde lo eximía y otro que se quedaba en 3. Eso era lleno de ping-pongs. Entonces les metía, le ponía más emoción, le ponía uno que sacaba 5 y uno que sacaba 3. O si no, el resto de preguntas. Si usted sacaba de lo que hicieron ustedes en mapas conceptuales, de lo que todo, absolutamente todo al final. Entonces, yo debería hacer eso, volver a hacer eso. No, mijo. Profe, sí está bien, profe, sí está bien. Bueno, las tareas están están bien. bien. Ah, Está bueno. perfecto. Entonces, hacer juiciosito de la tarea, no busquen que le saque el ping-pong. Hacer con el ping-pong esto y eso le preguntaba, usted sacaba, yo no sacaba el tema, usted lo sacaba. Yo le preguntaba, le hacía 3 preguntas, le hacía 2 y una de repechajes. 2, 5, 5, ¿sabe o no sabe? Tal vez.
Listo, ya. ¿Mm? Me acuerdo la que nos hiciste de anatomía en criminalística. ¿Qué les hice tantas cosas? Ah, examen. En examen, como yo, que ustedes son los mismos de técnicas de descripción acá. Yo no pongo las preguntas, ustedes son los que la ponen, nada más. Solamente yo le digo, escríbamelo tal como es. Les hacía un dibujito y usted con una pelotica o con un dardo, usted era el que le lanzaba y ya, listo. Usted le pegó a tal lado y dígame cómo se llama ese lado. Total, así fue. Entonces, en técnicas de descripción en cada. Entonces, ¿por qué está preocupada, Andrea? ¿Por qué está Jimmy Méndez preocupada? No, pues estoy pensando que gracias a Dios hice, lo dejé al fin de semana. Ah, bueno, déjese en colgar y falta la licencia ambiental. Uy, profe. Y falta, vea, soy tan buena gente que les voy a dejar llevar el caso minero cuando explique y hágalo en grupos. Soy tan buena gente que se lo puede llevar, puede llamar al amigo, puede hacerle el 50-50, lo que quiera. ¿Cuándo sabemos de eso, el tema? No, ahorita ya mañana comienzo derecho de aguas. Y derecho de aguas aspiro a sacarlo en 2 o 3 días. Profe, una pregunta, ¿y las exposiciones para cuándo son? Para el 17 y habíamos dicho para 2 días antes de terminar clase. Nosotros terminamos 19, sería 16 y 17, me parece. Entonces, sigo derecho de aguas. Si ustedes miran la programación, hemos visto todo lo de la programación. Derecho de aguas, vertimiento, modelación. No, a mí se me da 3, 4 días y un día explicando. Aspiro a explicar derecho minero el viernes. Lo que me gasto en un día, yo sé que con eso les explico. Pues no van a salir los duchos, pero con eso lo que expliqué, se pueden llevar el examen. Ese día es clave. Si usted no está, ese día no voy a subir ni la grabación. El que vino, vino. ¿Cuál día, profe? El día que explique derecho minero. La subo hasta después. Entonces, ¿presta atención o presta atención? ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Duda, inquietud? ¿Quedó claro lo de áreas protegidas? Entonces, aprenden o aprenden con sangre, aprenden dibujando como quieran, pero aprenden. La letra con sangre entra. Falta la regla, profe. Esa es. Como niños chiquitos. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, y eso que esta materia es más fácil que administrativa. Profe, una pregunta. ¿Es el artículo 10 de la ley 26 del 62? 2372. 2372, gracias. Del 2010. Bueno, chicos, entonces de no ser más, los dejo para que se pongan a hacer la tarea. Averiguar. ¿Listo? ¿Hay más preguntas? Gracias, doctor, muy amable. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Profe, perdón, ¿el artículo 63 es de la misma ley? Es que no anoté. Mira, a ver, señorita, de la Constitución. ¿De la Constitución? Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, gracias, doctor. Bueno, entonces espero que haya sido claro el tema hoy de áreas protegidas. Sí, señor, muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Gracias, doctor, buen día. Nos vemos. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, profe, gracias. Un abrazo, chao. Fin de la transmisión.